Muy buenas tardes, queridos hermanos de la iglesia de Morrison. Estoy muy agradecido por la oportunidad que tengo de compartir con ustedes en esta sociedad de jóvenes un pequeña, una pequeña meditación. Agradezco a Antonia por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes y espero que podamos meditar un poco en la palabra de Dios en esta tarde. Estaba pensando en qué podíamos hablar y compartir juntos y se me vino en mente lo que la semana pasada el mundo cristiano celebró, la pasión de Cristo, los últimos días de la vida de Cristo. Se recuerda mucho de su muerte, la crucifixión en la cruz. Y el día domingo se recordó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me puse a pensar cómo este recordatorio nos debería impactar en el 2020. El recordar que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados debería tener un impacto grande en cómo vivimos nuestra vida el día de hoy. Y quisiera brevemente que abramos nuestras Biblias a libros de Hebreos, capítulo 10, y poder compartir un poco y estudiar unos versículos que nos hagan recordar que el sacrificio de Cristo debería darnos una diferente forma de pensar al momento aún de orar y pedir cosas a nuestro Padre Celestial. Así que antes de abrir la Biblia, les pido que inclinen el rostro conmigo para poder orar. Querido Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por el sábado que nos has dado. Te pido, Señor, que al abrir tu palabra también abras nuestras mentes para poder comprender el pequeño mensaje de esta tarde. Te pido, Señor, que podamos entender la Biblia al abrirla, que podamos, Señor, poder discernir cosas espirituales. Necesitamos de tu ayuda. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Abran sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 10, comenzando en el versículo 19. Y el libro de Hebreos es muy conocido porque habla sobre el santuario celestial. Y todo hace referencia al santuario terrenal que fue construido en el tiempo de Israel. Así que en el capítulo 10, versículo 19, se nos dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, que es el lugar en el santuario que se había creado en los tiempos de Moisés, que también era una copia de lo que está en el cielo, el santuario celestial. Y en el santuario celestial había el compartimiento del lugar santo y el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. La Shekinah, la gloria de Dios se mostraba en el lugar santísimo. Y miren lo que dice Hebreos: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo en el santuario terrenal? La Biblia nos dice en el libro de Mateos que el velo se rompió en dos. No era un velo como una cortina simple, no era un velo de una cortina frágil, era un velo grueso que cubría el lugar santo del lugar santísimo para que nadie pudiera ver lo que había en el lugar santísimo. Porque según las reglas que tenían el pueblo judío, si es que alguien entraba al lugar santísimo, iba a morir. Aún el sumo sacerdote en el día de la expiación tenía que tener colgadas en su cuerpo, en su vestidura, algunas campanitas, para que si es que algo pasaba y no estaba preparado, no se había arrepentido de sus pecados y estaba limpio para entrar al lugar santísimo, lo pudieran jalar y sacar como una cuerda y que nadie pueda entrar al lugar santísimo porque también morirían. Esa era la magnitud de entrar al lugar santísimo en los tiempos de Israel. No cualquiera podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Porque al entrar ahí, entramos a la presencia de Dios. Y en Hebreos se nos hace recordar que desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso directo al trono de Dios. Ya no tenemos que traer una ofrenda cuando hemos pecado como lo hacían los israelitas. No tenemos que venir y hacer cosas y poner nuestra ofrenda en un altar y cortar o matar a un animal delante de un sacerdote. Tenemos acceso directo a pedir perdón y a hablar con el Padre Celestial a través
de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio que tenemos tú y yo en el 2020 de tener acceso directo al lugar santísimo. Pero cuántas veces lo olvidamos y cuántas veces desechamos esa oportunidad porque pensamos que podemos resolver nuestras cosas a nuestra manera. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestro Señor Jesucristo es fiel, y a través de su sacrificio en la cruz te ha dado la oportunidad a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, amigo que me escuchas, de poder llegar a tener una comunión especial con el Padre Celestial. Jesús dijo en la tierra, nadie viene al Padre sino por mí. Y el día de hoy tenemos acceso directo. Cualquier problema que tú tienes, cualquier enfermedad que tú tienes, hay un Padre Celestial que está dispuesto a escuchar tus plegarias y responderte. Y muchas veces olvidamos eso. Tenemos un problema económico, vamos a un amigo, vamos a una persona de confianza, vamos a un familiar. ¿Y dónde queda Dios? Ese Dios que tiene el poder de hacer lo imposible, quiere hacer lo imposible en tu vida. Y te ha dado un acceso directo al Padre Celestial, al lugar santísimo, a la presencia de Dios para que tú y yo podamos tener confianza porque ya Jesús ha pagado ese precio de entrar delante de la presencia de Dios. Querido hermano, ¿por qué no usamos esa entrada que tenemos a la presencia de Dios? ¿Por qué no vamos diariamente en comunión a rendirnos a sus pies? ¿Por qué no ponemos nuestras dudas, nuestros problemas, nuestras perplejidades, nuestros anhelos delante de Él? ¿Por qué no confiamos de que Él tiene poder para hacer lo imposible en nuestras vidas? ¿Por qué intentamos vivir nuestra vida cristiana por nuestras fuerzas? Me recuerdo mucho en uno de los veranos que me tocó colportar y ser líder de colportaje. Era mi tercer verano colportando y era uno de los líderes del programa. Y estaba con un amigo. Y fuimos un día, teníamos la mitad del equipo en una van y la otra mitad en otro carro. Nos tocó el equipo de 6 colportores y empezamos a manejar. Habíamos ya discutido dónde los íbamos a poner, en qué calles, en qué lugares, vecindarios. Teníamos todo planeado. Y ese día, entre todo el grupo que teníamos nosotros, solo vendimos 11 libros. El otro carro con los demás habían vendido más de 50. Y al final del día, cuando llamamos al otro grupo para preguntar cómo estaban, nos dijeron, la otra líder nos dijo entusiasmada, ¿cómo les fue? Dios ha bendecido, hemos vendido más de 50 y algo de libros, y estaban contentos. Y me preguntaron, ¿y cómo les fue a usted? Y yo respondí, solo vendimos 11. Y me acuerdo que me dijo, ¿11 entre todos los 6 colportores? No sabía qué responder. Sí, 11. Teníamos a 2 de los mejores colportores en el programa, en nuestro grupo, que promediaban mínimo 10 a 12 libros por persona. Y entre los 6 que teníamos ese día, solo se había vendido 11. Me acuerdo que esa noche yo y mi amigo, que era el otro líder en ese carro, nos empezamos a acostar en la noche, compartíamos el cuarto, y le dije, ¿qué hicimos mal? Aparentemente, según la sabiduría humana, habíamos hecho lo correcto. Habíamos buscado el territorio, el vecindario, habíamos marcado en el mapa, los habíamos puesto, los habíamos movido rápidamente cuando terminaban, pero no había frutos. Al día siguiente, dijimos, denos el mismo equipo. Queremos ir y a confiar plenamente en Dios. Ese día, como líder, fue el día que creo que más he orado. Me acuerdo que orábamos en cosas muy específicas. Realmente tomé lo que la Biblia nos dice en su palabra, que tenemos acceso al trono de Dios y que Él escucha nuestras plegarias. Y dije, si es que Él va a escuchar, Él va a responder a estas oraciones. Y empezamos a orar oraciones muy específicas. Yo quiero que este estudiante pueda vender 3 o 4 libros del Espíritu de Profecía en esta calle, en este
en este vecindario y las cosas estaban pasando de una manera increíble. Esa mañana, antes de tomar lunch, tuvimos que demorar el lunch porque los estudiantes no querían parar, porque se habían vendido más de 50 libros solo en 4 horas y media. Y no lo podíamos creer, no sabíamos qué estaba pasando. Habían cosas que orábamos y apenas terminábamos de orar, las cosas habían ya sucedido. Es como si Dios hubiese ya escuchado y respondido a nuestras plegarias mucho antes de que nosotros empezáramos a orar. Y tú me preguntarás, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Tenemos a un Dios que es el Dios de lo imposible. Es el Dios que mandó a su Hijo a sacrificarse por ti y por mí para darnos acceso a poder tener una comunión directa con Él, con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Y este Dios Todopoderoso quiere hacer grandes cambios en tu vida. Quiere hacer grandes milagros en tu vida. De repente estás pasando por algún problema. De repente has hecho las cosas bien aparentemente y no hay frutos. De repente tu vida espiritual está, se podría decir, stuck. Está como en un lugar donde no crece. Y tú dirás, pero yo estoy haciendo las cosas correctas según la sabiduría humana. Pero hermanos, Dios tiene algo más especial para ti. De repente Dios no ha respondido a tu oración todavía porque no nos hemos rendido y nos hemos dado cuenta de que Dios es el Dios de lo imposible. Que no tienes que tener dudas para ir delante de Él a pedirle con fe porque Él va a responder. No responderá de repente como tú y yo deseamos siempre, pero Él tiene la mejor respuesta para tu problema y para el mío. Que en esta tarde podamos darnos cuenta de que tenemos acceso directo y que tenemos que ir con confianza a nuestro Padre Celestial porque ya Jesucristo ha pagado el camino. Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre y Dios hubo una brecha, hubo un vacío en medio de los dos que separó la comunión que Dios tenía con Adán y Eva. Y la humanidad y Dios se separaron. Y Jesucristo a través de la cruz pudo unir, pudo crear un puente para que la humanidad tenga acceso al Padre Celestial. Y ese acceso está disponible a ti en este abril de 2020, para que tú vayas, te arrodillas y le pidas a Dios que Él obre en tu vida. Derrama tu corazón delante de Dios, porque Él quiere, está dispuesto a hacer grandes cosas en tu vida. Que Dios te bendiga y no desaproveches ese acceso directo que tenemos al Padre Celestial a través de su Hijo Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.